Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente al final del túnel. Hoy invitado especial. Habíamos ofrecido la presencia de Diego Arcos para que nos explique un poco de su vida, también que nos aclare unos temitas que Gustavo Navarro dejó boteando. No sé si lo pudiste. Sí, todo. ¿Lo viste? ¿Cómo te va, Diego? Feliz, gracias de estar aquí. Siempre he preguntado por qué se llama el final del túnel. Como que ya es la recta final de la vida. Porque siempre hay la luz ahí. Siempre, ¿no? No vea eso. Sí, que... no sé, por eso hay que interpretar. Por eso... Es fúnebre, ¿no? No. Yo tengo una campaña contra paren de asumir. Siempre hay que preguntar y saber exactamente qué es y no asumir y concluir. Pero creo que estoy aquí porque Gustavo provocó esta invitación. Sí, yo me comprometí porque muchas gracias. Descubrí algunas cosas que dije, no se las voy a preguntar personalmente. Encantado. Porque no te creo, Gustavo, le dije. Gustavo es mi hermano, Gustavo. Yo lo sé, me lo ha contado y lo sé también. Eso de cómo creciste, en la calle, en el barrio, el deporte te entró en las venas así. Sí, es que, doctor, usted sabe que Guayaquil era distinto y lo he hablado tantas veces. Era una ciudad en la cual yo me despertaba con las carreras de fuerabordismo, en el circuito La Chorrera, que tal vez si les digo eso, muchos ni saben lo que les estoy hablando. Yo me levantaba, había fecha de fuerabordismo, fecha 1, fecha 2, tabla de posiciones de cómo iba el fuerabordismo. Y en ese Guayaquil, como hablábamos ahora recordando Matute, íbamos al básquet, íbamos al box, íbamos al fútbol, íbamos al béisbol. Yo me iba caminando de mi casa en Urdesa hasta el Estadio Modelo a ver los partidos en una Guayaquil segura y tranquila. Y era lindo, pues había 4 canales de televisión que terminaban a las 12 de la noche. Entonces había que estar en la calle, había que jugar, había que conocer a todos los deportistas. Los ídolos eran los ídolos del barrio, que yo vivía al lado de la familia Barrero, que jugaron con ustedes en Guayaquil Sport. Claro. Entonces era el que había jugado en primera. Era un ídolo. Sí. Y jugaban muy bien. Sí, Rubén jugaba muy bien. Jugaban muy bien. Y después estaban los Falconi también, que también vivían un poco más cerca de mi casa. Entonces, la gente crecía con estos ídolos que creo que eso se ha ido perdiendo un poco porque también creo que nos aburguesamos un poco en la forma en que vemos el deporte y la vida y exigimos más, lo cual no creo que está mal siempre cuando sea sano. Pero el deporte creció en la calle, entonces. Sí, totalmente. Yo jugué fútbol en la calle, tapaba con 2 piedritas, después jugábamos béisbol en la calle, después hacíamos carreras en la calle, con 2 ciclismo en la calle. Sí, todo. Monopatín, armábamos rampas de madera y hacíamos mucho monopatín con muchas personas. Era un Guayaquil muy lindo. Esa vena deportiva tiene que ver algo con lo colegial también, ¿no? En el colegio sí, los intercolegiales eran distintos. Claro. Y se llegaba al colegio y yo le puedo contar a usted que yo elegí mi especialización, porque antes era así esto en el colegio. Yo estaba en Cuba con Gustavo Navarro, el gobierno nos envió a Cuba para una beca deportiva. Y cuando yo regreso al colegio llego tarde, llego unos 15 días tarde, ya había empezado clases. Y yo veo los paralelos que había en físico, matemático, químico, biológico, sociales, y yo escogí el que tenía el mejor equipo de fútbol. O sea, yo no escogí mi especialización por lo que me gustaba, sino por el que tenía los mejores futbolistas y fui a dar a comercio y administración. Y perdimos la final del campeonato de fútbol. No te creo. Oye, Diego, ¿y tú ibas al estadio antes de dedicarte al periodismo? Al modelo. Al modelo, a ver las 3 fechas. Tripletas. La tripleta. Vi jugar ahí a Luxan muchas veces. Luxan, claro. Mi papá me llevó un clásico en los 70s y yo creo que en ese momento cambió mi vida cuando entré quedaron 0-0. En Emelec jugaba Cachín Blanco. Claro. Y en Barcelona Russo, porque me acuerdo claramente que la revista Estadio decía ¿quién es mejor, Russo o Blanco? Entonces esa es mi primera imagen en un partido de fútbol, quedaron 0-0 y desde ahí yo dije, aquí hay un mundo que me gusta. Después vi un Emelec Carmen Mora, me acuerdo de Jefferson Camacho jugar con una clase. Yo no sé qué pasaría con Jefferson Camacho y qué clase que tenía para jugar de back central. Y ya después, teniendo el estadio tan cerca, nos íbamos todo el tiempo con el grupo de barrio. Vamos a ver jugar a este equipo, vamos a ver jugar al de acá, vamos al de acá. Ya. Era muy sano todo. Se sentaban los personistas y emelecistas juntos, no pasaba nada. Salían conversando juntos a la salida del estadio con chacota y burlas, pero nada dañino, nada. Es correcto. Eso sucedía. La gente no llega a entender. No. Esas instancias que el de al lado vibraba por MLE, celebraba el gol hasta que llegaba el empate. Vámonos a los tempranos 90, que había estos pactos entre Barras y el Che Pérez se unía al hombre de la campana para juntarse a alentar a la selección. En tempranos 90 ya. Señor, lo recuerdo perfectamente bien. ¿Y el periodismo? ¿Por dónde te entra el periodismo? Yo en el colegio sí me gustaba reportar mucho lo que pasaba. Llegó un periódico, el periódico estudiantil, y yo empecé a escribir ahí. Y yo soy sobrino, nieto de Salacaín, Luis Martínez, y ya había crecido yo con la prosa de él escribiéndola y eso. Y yo dije,
yo voy a ir a jugar béisbol a Estados Unidos, me voy a hacer multimillonario porque soy una superestrella según yo, y cuando me retire me dedico a transmitir partidos. Entonces, cuando empecé a jugar en Estados Unidos con un trabajo de comunicación en la universidad, no salió como yo quería, pues no era la superestrella que yo pensé. Entonces me tuve que regresar antes y empezar a trabajar en lo que yo había organizado mi vida para empezar a trabajar a los 45 cuando me haya retirado, y tuve que empezar a los 19 porque si no había que llevar comida a la casa, había que ayudar de alguna manera, y me enganchó rápidamente, era lo mío, yo lo sentía, igual seguía jugando y trataba de hacer las cosas, pero yo me di cuenta que estaba en el lugar correcto. Veo que has hecho una carrera de reportero. Sí, yo creo que es así, hay que ser así. Comentarista, yo creo también así. Pero cuéntame algo. Has terminado siendo... Ojo, doctor, lo interrumpo. Todos los miércoles, hoy es miércoles, estamos agregando un miércoles, yo salgo a hacer notas a la calle, porque yo no soporto no hacer periodismo. Ya. Yo salgo a buscar una historia, la redacto, la busco, tengo ahí algunas ahí, porque no soporto quedarme en las cuatro paredes. Lo mejor de la... Es como la prostitución, lo mejor se aprende en la calle con el periodismo. Ay, mamá. Entonces hay que estar en la calle. ¿Y esa comparación? ¿De dónde me la sacaste? A Vargas Llosa. Y a Vargas Llosa. Vargas Llosa en algún lugar dijo que el periodismo es como la prostitución, lo mejor se lo aprende en la calle. Madre santa. No tiene nada que ver con la muchacha de palo, de Matapalo, ¿ah? Oye, te quería preguntar algo, pero ¿cómo te defines tú? ¿Investigador, cronista, editorialista, historiador? Yo creo que... ¿Cómo te defines? No sé, porque he visto muchas facetas. Yo creo firmemente que el que dijo o inventó la frase, el que mucho abarca, poco aprieta, era un vago. Ok. Era un vago. Ya. Porque yo sí creo que podemos tratar de dominar todo y por ahí especializarnos en algo. Entonces yo sí creo que si mañana me toca investigar algo, tengo que estar preparado para hacerlo. Y si me toca trabajar en algún aspecto de historia, tengo que estar preparado para hacerlo. Y si tengo que ir a la calle a hacer reportajes, quiero estar preparado. Y si me dicen mañana anda, comenta el partido, estoy preparado. No sé, tal vez esté mal, pero me gusta ser periodista en toda su plenitud. Y de eso hablaba mucho yo con Aristides Castro, me acuerdo. Claro. Con don Ari hablábamos de eso, de cómo cubrían mucho los otros deportes, con don Richard, hasta que lo alcancé, y de cómo ya la gente empezó después a especializarse, lo cual no tiene nada de malo. Pero no sé si muchos me dicen que tú eres a la antigua, no lo sé. Yo soy como creo debo ser, y no es que es el camino que hay que seguir, pero es lo que a mí me gusta. ¿Y qué quieren decir eso de que cuando quieren diferenciar a la antigua con lo moderno? Esa es esa nueva tendencia que hay ahora, ¿no? ¿Cuál es? Por ejemplo, mis compañeros de radio dicen que los mundiales de fútbol del 54 para abajo no existen. Que esos jugadores eran... No hay cómo contarlo. Digo, ¿cómo no lo vas a contar? No, me dice, se jugaba distinto. Es otro nivel. Y el otro día conversaba también con alguien de aquí de la radio que me decía, a ese jugador de antaño, viejísimo, Voltaire Villafuerte. Y yo le digo, ¿Cómo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso jugó en los 30? Uno de los mejores 10 que ha habido en este país. Yo solo estamos trabajando en algo que ya lo vamos a exponer aquí, tal vez hasta en las redes también del Grupo Caravana. ¿Dónde jugaran hoy si hubiesen jugado en esta era Galo Vázquez, Hamilton Cubby? Entonces hacemos un trabajo con inteligencia artificial. Ya lo va a ver, ya lo va a ver, ya lo va a ver. Ya lo va a ver, ya lo va a ver. Fantástico. Es algo lúdico, ¿no? Pero ya lo va a ver. No, pero es que vale la pena, Sí. ¿sabes qué? Que yo veo que ahí hay una escasez de criterio en el nuevo periodismo que transmite... Es que la historia es determinante, doctor. La historia es determinante para saber de dónde venimos y qué hacemos. Y creo que se lo leí en un libro que se llama La verdad inútil de Jean-François Revel, que es un francés, que dice, el poder que dirige el mundo es la mentira. Entonces, si nos convencemos de algo, y con los fake news que hay ahora, es facilito sentenciar algo sin ir un poco más allá. El espectro tiene que ser amplio cuando vamos a dar un comentario o una investigación o un reportaje final, no todo tan a medias. Yo les digo mucho a los jóvenes hoy, ustedes que hoy viajan y hacen reportajes, los felicito, están en coberturas todo el día, pero cuando hagan su informe, háganlo preparados. No basta con estar con el estadio atrás. Denme información. Bien, ¿dónde te has sentido más cómodo? ¿Qué tipo de periodismo es el que más te ha gustado? Porque sé que has pasado por todo, investigación, editorialista, cronista, comentarista deportivo. Me gusta relatar, me gusta contar historias, me gusta el storytelling, me gusta tener los elementos e insumos para poder contar una historia. Definitivamente eso me agrada muchísimo. Creo que cuando me siento y tengo el conocimiento de una historia, creo que la puedo contar bien. Y eso es algo que creo que me agrada mucho. Yo soy de sentarme a conversar con Gustavo, usted estuvo aquí hace un par de semanas con él, y podernos conversar toda la noche de largo. Yo no soy de salir a donde haya discotecas ni ruido. Me gusta ver música en vivo, pero a mí me gusta conversar.
Yo le mando un saludo a un amigo mío que lo quiero mucho, Javier Pimentel, que me dijo, tú eres un conversador profesional, y fue el mejor piropo que me han dicho en mi vida. Está bueno eso. Sí, sí. Oye, ¿y la música? Me dicen que tocas muy bien la guitarra, aunque Gustavo dijo que soy entusiasta. Eres un entusiasta. Con Yosimar hacíamos muchas cosas y teníamos ¿Sí? algunas ideas que nunca se cristalizaron. No te puedo creer. Por eso no hay que dejar las cosas para ya mismo, pues después uno se arrepiente. Pero así mismo, en el barrio era un urdesa en el que todo el mundo hacía todo. Sí. Entonces uno también iba y conocía al músico del barrio que tenía una banda y le iba a ver tocar en vivo y lo admiraba. Y uno quería empezar a tocar y quería hacer algo. Y bueno, ahí llegué, sí. Ahora más de viejo me he encontrado, mis yernos son músicos. Entonces vamos a hacer una banda que se llama Los Yernos. Y para divertirnos ahí, para divertirnos ¿Y qué tipo nomás. de música? A mí me gusta todo, pero Pero a ti te gusta todo, debo reconocer que cuando me pongo a tocar soy un poco más rockero. Rockero. Soy un poco más ¿Y rockero. la banda preferida tuya? Yo crecí con los Beatles, soy fanático de Led Claro. Zeppelin, de Fleetwood Mac, soy un enfermo de Charly García, de la música que hace él desde el rock argentino, y soy seguidor y creo que tenemos una obligación de estar atento a todo lo que hacemos en nuestro país. Y creo que aquí hay bandas maravillosas como Crux en Karnak, me gusta lo que escuché recientemente que se llama Tombo. En el Ecuador hay mucho talento, hay malos distribuidores. ¿Y tienes estudio musical? Tenía un estudio muy lindo, pero vendimos la casa. Llegó una oferta irrechazable y ya los niños se habían ido a la casa, que ya no son niños, ya quedaba muy grande. Creo que es la primera decisión madura cuando uno se da cuenta que esta estación se vieja, cuando ya vende la casa. Y ahora tengo uno más pequeño y estamos recién adecuándolo para poder tocar. Tocar y grabar cosas, ¿no? En esto de que has ido cambiando también en el deporte, has sido beisbolista, Gustavo nos lo contaba, que te has ido a La Habana. Con Gustavo jugamos juntos en Cuba y en Venezuela. Y tú eras catcher, me dijo. Sí. Por eso la rodilla la tengo mala todavía, ya creo que me fue. Sí, era una posición muy difícil. Acá vino un entrenador venezolano que se llamaba Jesús Ávila. Fue como un padre en el béisbol para mí. Y me dijo, tú a partir de mañana empiezas a catchar. Y yo, ¿qué? A partir de mañana empiezas a catchar. No me dio ningún chance. Y fue esa posición la que me dio más oportunidades en mi vida. Es una posición difícil, a la gente no le gusta jugarla. Por eso soy arquero también. A la gente no le gusta jugar esa posición. Y tenía razón. Me fue bastante bien internacionalmente, jugando afuera, consiguiendo algunas cosas. ¿Qué jugaste afuera? Sudamericanos, panamericanos, mundiales, jugué en la Universidad de Ford, en el colegio de esa foto que está ahí atrás, esa es en el colegio en Birmingham, en California. Fue impresionante. Cuando yo estaba en ese colegio en Birmingham había una anécdota buenísima, porque llegué a jugar a este equipo donde eran puros gringos y me preguntaban de dónde era, y yo un día caminando con mi bolsito al entrenamiento veo el entrenamiento del equipo de fútbol. Me voy para allá un ratito, ¿no? Y me pongo a ver que el equipo era repleto de salvadoreños, hondureños, mexicanos y un par de gringos. Y los arqueros los vi más o menos nomás. Entonces le dije al coach si me permitía entrenar como arquero. Y me permitió entrenar una semana hasta que el entrenador del equipo de béisbol me prohibió. Dice, no, solo vas a estar acá, no puedes tapar allá. Pues yo estaba obsesionado también con tapar. Es un puesto que a mí me apasiona. Yo disfruto más de una buena tapada que de un buen gol. Ya. Pero bueno, no me dejaron tapar, así que me quedé nomás jugando ahí en Birmingham como catcher. Y este tema del béisbol, te fuiste a La Habana. A La Habana ¿Qué tiempo estuviste allá? Fueron 4 meses, creo que Gustavo lo contó, con Gustavo Navarro, Julio Rubira e Iván Fernández. Una Cuba distinta todavía, con toda la ayuda soviética. Claro que cuando nos íbamos todo el mundo nos decía, prepárense, es un país que pasa hambre, los van a llevar solo a los lugares buenos, les van a lavar el cerebro. Algunas de esas cosas sí pasaron. Pero llegamos y vimos que no había tanta hambre como nos habían pintado. Claro, vivíamos en un albergue de deportistas donde teníamos absolutamente todo. Y venía una persona, nos tocaba un día a la puerta y nos decían, buenas tardes, soy del partido, venga con nosotros a conocer los hospitales y las escuelas y cómo funciona todo aquí. Nos llevaban a ver maravillas, entonces nos mirábamos todos con 16 años y parece que lo que nos dicen es mentira, ¿no? Pero después ¿Te lavaron el cerebro? Sí, pero después venía el amigo, el pana que jugaba con nosotros y nos decía, oye, no tenemos zapatos, nos hace falta esto y nos hace falta lo de acá. Eso fue en el año 86. Y en el año 96, 10 años después, nosotros jugábamos en un equipo que se llamaba Fati aquí, que fue histórico. Me dicen, ándate a ver beisbolistas a Cuba. Y yo me voy 4 o 5 días a traer a los jugadores. Y ahí ya no había la ayuda soviética. Ahí sí era ver... ¿Sí has visto eso? Fue eso, o sea, el golpe que yo sentí de haber estado en La Habana en el 86 y regresar en el 96, ya en el periodo especial que se llamó, fue radical y drástico, que la gente me rogaba que le regale hasta las medias que llevaba puestas. De llorar, ¿no?
de llorar. Y yo tengo muchos amigos cubanos que me dicen, lo que pasa es que Venezuela se puso de moda ahora y nos han olvidado. Porque como se puso de moda Venezuela, ya no apuntan a señalar o ver lo que nos sigue pasando aquí en esta isla, que es de terror. Yo tuve la oportunidad de ir como presidente de la delegación. ¿La Copa Davis? Copa Davis, 2. Y nos llevaban a Varadero. Tavares era uno de los... Sí, Pinto. Sí, era un buen... Tavares era un buen tenista. Sí, sí. Nos llevaron a Varadero. Y entonces, la parte que nos acompañaba, el chofer, la persona que nos servía, la chica que nos atendía, a una delegación, porque estábamos muy bien recibidos, los invitamos a cenar. Y ocurre que llegamos al restaurante, usted sí, usted sí, usted sí, y a los 2 cubanos, chao. No los dejaron entrar. No los dejaron entrar, entonces comencé a apreciar lo que es la vida. Y dije, cuando ya habían cumplido, me dice, doctor, ¿me puede ayudar para regresarme a La Habana? Le dije que sí. ¿Y qué tengo que hacer? Puede ir un delegado suyo en el taxi y se baja más allá. Porque yo no puedo contratar taxi. A ver, nosotros... Oiga, salí con una tristeza. Sí, si uno sale con depresión. Nosotros habremos llegado a La Habana con $80, $100, que unas 4 meses que íbamos a estar. Y se nos acercó un cubano a decir que si podíamos cambiarle dólares a pesos y comprarle algo en la Duplotienda, que era la tienda para los extranjeros. A esos 2 cubanos que les cambiamos $20 a pesos, a los 2 los metieron presos. No los vimos más en el entrenamiento. Caray. Se enteraron que se habían acercado a cambiarnos dólares y los metieron presos. Sí. Imagínense, yo cumplí 16 años en Cuba. Y yo decía, pero ¿dónde está Puente? Me acuerdo hasta de los apellidos. Bueno, los metieron presos. Sí, imagínense. Y la experiencia en el tema deportivo, en el fútbol sobre todo, que has recorrido mundiales, Copas Américas, ¿cuál es la más importante? No el espectáculo más importante, porque eso es muchísimo en los mundiales, en que esté incorporada una emoción del deporte ecuatoriano. Yo creo que Ecuador en Alemania, y cómo jugó fue impresionante lo que sentimos. Yo escribí un artículo que se llamaba Ser ecuatoriano en Alemania está de moda, porque era impresionante cómo veían un ecuatoriano. Hubo una muy buena campaña de publicidad y de turismo, llevaron sombreros de paja toquilla, hablaban de las rosas y del camarón. Fue perfecto, Alemania fue perfecto, además de que el mundial en sí también en organización fue insultantemente perfecto. O sea, los trenes decían que salían a las 3:42 y a las 3:42 salía el tren. Qué maravilla eso, Y ¿no? con la credencial de prensa uno viajaba gratis en primera clase del tren. Sí, señor. Entonces Alemania, y con un Ecuador que hizo lo que hizo, creo que fue inolvidable por todo lo que ocurrió y todo lo que pasó. El primer mundial en Japón fue bueno, pero el momento del himno, esto lo van a hacer viral, el momento del himno, que yo soy muy emotivo, yo me emociono fácilmente, yo soy llorón. Yo dije, yo no quiero hacer aquí el ridículo y ponerme a llorar. Y Alfonso Pocho Jara me abraza y me canta el himno en la oreja y me dañó el momento. No te puedo creer. Pero le debo agradecer a Pocho porque por eso no lloré, tal vez. No te puedo creer. Oye, y todas esas emociones, ¿con cuál te quedas? ¿Con el deporte ecuatoriano? Hay muchas. La medalla Jefferson Pérez en Atlanta 96 fue algo también de casualidad que nos tocó estar ahí. Yo estaba jugando un torneo de béisbol en Cocoa Beach con Fati, que nos fue muy bien. No te creo. Le dije a TC, oye, estoy a 6 horas en carro de Atlanta y yo me acredité. Ándate. Y bueno, ¿Estuviste ahí? Llegué a la sala de prensa del evento, que tenía una muy bien organizada instrucción de cada deporte. Y uno iba al boxeo y decía posibles medallistas, Félix Sabón, Cuba. Uno iba a ver, por ejemplo, lo que podía pasar en 400 metros, Michael Johnson, Estados Unidos. Y de pronto veo la sigla ECUP. Y ponían como posible medallista de plata a un ecuatoriano que se llamaba Jefferson Pérez. Hice una llamada con el noticiero TC en ese entonces, con Jimmy Jairala y Pocho Harken, que manejaba deportes. Oye, acá dicen que un ecuatoriano puede ganar una medalla de plata en marcha. Activen a la gente. Entonces, ¿en serio? Y el resto es historia, pues. Ojo, pero lo vi entrar a Jefferson al estadio sin cámara. No, porque la cámara se fue a Orlando a cubrir fútbol. No te puedo creer. Un abrazo al cielo, mi querido Rodolfo Piñeros, que fue quien me la quitó. No te puedo creer. ¿A quién le interesa esa prueba, ese deporte? Vamos acá. Y es que... empezaron a jugar los profesionales en Atlanta, entonces había una atracción por el fútbol. ¿Y cuando lo viste entrar primero en el estadio? Era mi desesperación de que no tenía cómo entrevistarlo o cómo cubrir eso o cómo seguir eso.
No tenía celular, había otros medios que ya tenían los celulares raspalleros, tuve que salir corriendo a buscar un teléfono público. Y cuando llegaba Jefferson... Regresé en el avión con él después, regresamos juntos. No te puedo creer que tú te has calificado como llorón, no se te salieron unas lágrimas el momento en que él pasaba y ganaba la primera medalla olímpica. Pero creo que también era más de frustración, de saber que no iba a poder hacer el trabajo que tenía y podía hacer. No, pero qué raro que eres. Sí, fue una mezcla, doctor. Fue una mezcla de emoción por lo que estaba viendo y por el detalle de que no tengo cámara. En los estudios... Normal, Diego, no fui un gran estudiante, pero las materias que me gustaban, como historia, yo creo siempre que si el buen profesor llegaba y me convencía y yo prestaba mucha atención, estaba listo y yo puedo llamarme conformista, porque podía haber hecho más y lo que hacía era cumplir con la nota que necesitaba. Ya. Y hace poco que hice una maestría en una universidad acá, se me acercó una profesora, alguien que se encarga de estudiar el comportamiento de los alumnos y me dijo lo mismo. Tú no tienes que conformarte, tú tienes que dar más y puedes dar más y creo que eso me ha servido muchísimo. ¿Qué colegio? En La Moderna, aquí en la ciudad de Guayaquil. Fui javeriano un año, no me llevé bien con los curas, soy sincero. No me llevé bien o sea con que la ellos. Religión no te llevas bien. No me llevo bien con la religión. No. Sí, respeto todo, pero yo no me llevo muy bien con la religión. ¿No vas a iglesia? Nada, soy agnóstico. Nada de eso. Respeto a todos. Es una novedad eso, Sí, ¿no? respeto a todos, pero no. Y no sé si tuvo que ver ese año en javeriano. No lo sé. ¿Así? ¿Tanto castigas a eso? Eran distintos los curas, ¿ah? Más Eran severos. distintos, sí. Pero y no no estoy diciendo como que para... eso me dañó, te traumó, porque yo estoy en contra. Diciéndolo. Pero no, me creó una mala relación, creo yo, con la Iglesia Católica. Eso fue. No eres ateo. Yo creo que estoy a punto ya. Oye, pero me dicen que no hay ateos en las trincheras. No lo sé, vamos a ver. Yo respeto igual todo. Yo soy súper caballero. No, perdóname. El que no respeta la espiritualidad, la creencia en Yo una siempre he dicho religión... que el respeto es la forma más alta de inteligencia. Le digo a todo el mundo. El respeto es una forma altísima de inteligencia. Y eso nos ocurre a nosotros muchísimo en la comunicación. ¿Y desde cuándo se te ha metido esa costumbre de ser medio filósofo en tus pensamientos? Yo soy toda la Cada vida. rato estás que me repite. Yo creo que a mí me gusta citar y tener muchas líneas que encuentro en libros. ¿Pero son la dirección de tu vida o es para quedar bien en la locución? Yo creo que yo soy muy fiel a mis ideas y mis preceptos. Y yo creo que ya estoy en una etapa en que ya van a quedarse sólidos y firmes, porque tal vez cuando fuimos a Cuba con Gustavo Navarro regresamos acá pensando en una idea socialista. Decíamos, ¿y por qué el mundo no es más amable? O sea, sí nos lavaron un poco el mate, tal vez. ¿Ya? Nosotros fuimos a escucharlo a Fidel. Nosotros nos fuimos caminando a verlo a las 3 de la mañana, salimos y lo vimos en la Plaza de la Revolución. Porque decíamos, un personaje histórico, hay que decir que lo fuimos a ver, ¿no? Y lo estoy contando ahora en este momento, ¿no? Pero después uno va evolucionando con el tiempo. Yo grafiteé paredes. Y te compraste la camiseta del Che. Por también. supuesto. Y después uno empieza a analizar un poco más, a tener un poco más de pensamiento crítico, a buscar las razones de, y no repetirlo por repetirlo porque está de moda o es cool. Y ya va creando su propia idea y su propio criterio y siempre respetando los de los otros. Y política. ¿Es verdad que te tocaron la puerta muchas veces? Me tocaron la puerta algunas veces qué? para ser ministro de Deportes. ¿Por qué no? Porque estaba haciendo una maestría en una y en otra estaba pagando universidades de mis hijas y dije, no puedo salir de mis trabajos porque necesito el dinero. Okay. Yo creo que la estructura política del país ahuyenta a mucha gente capaz. Ahuyenta porque dicen, si yo voy a firmar papeles para que viaje tal o cual deportista, tengo que firmar 25 cheques y después, si firmé uno mal, me hacen una glosa. Y yo creo que eso me pasa a mí. Yo soy cobarde para estos servicios públicos. 3 veces me llamaron para ser ministro y hace poco otra vez. Me he acercado a asesorar y ayudar mucho en silencio. Me ofrecieron ser concejal también de un par de ocasiones. Y la mejor de todas es cuando me dijeron, quiero que seas alcalde de San Borondón. Claro, pues. Y yo dije, ¿y qué no pasó? estoy preparado, le dije. ¿Cómo no estás preparado? Y la persona que me ofrecía eso, que en paz descanse, me dice, ¿y tú crees que este candidato y el de acá están preparados? Me dijo. Yo le dije, es que yo creo que aceptar un cargo para el que no estoy preparado es algo de corrupción, le digo. Entonces me dijo así, me agarró el papel así, me dijo, tú vas a estar tal vez 8 meses en campaña y esto es lo que tú ganarías en tu trabajo en esos 8 meses. Tráigame la chequera, fírmeme un cheque por el doble para que acepte.
No, Sí. no te puedo, ya me imagino. Oiga, No, por favor, no. Ahora que ya estoy pasado a los 55, que yo creo que le he sacado un poco el pie al acelerador a mi vida, digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no tratar de ayudar? No voy a decir que voy a hacer algo maravilloso, pero sí creo que puedo devolverle algo a la ciudad y al país. Y si, no estoy diciendo que lo voy a aceptar, pero que tal vez lo piense distinto ya. Mira, Sí. interesante, ¿no? Porque ya no le rehuyes a eso de la crítica pública, Sí, pero la opinión pública. Pero es así decir, mismo, como dije, que en el periodismo hay que empezar, creo yo, saliendo a la calle, haciendo reportajes y todo, creo que en la política es igual. Si uno quiere aspirar a un cargo como ser alcalde, tiene que aprender a ser concejal y estar ahí viendo cómo funciona todo, cómo funciona la obra pública, el servicio público, para entenderlo. Creo que tenemos una crisis de confianza terrible y por eso mucho de lo que se hace en los países está tan blindado para poder ejecutar una obra o entregar un cheque. Son cosas que a mí me gustaría cambiar, pero hay que tener más confianza. Aquí tu buen amigo Gustavo Navarro me dijo que él se confesó en un Playboy que le tocaban la puerta a las mujeres. ¿Y ¿No tú le, qué eres- y no tú le qué- contó que yo tenía que sacarle a las novias? Pero ¿te la llevabas las novias? No. Un padre de una de sus novias no lo aceptaba a él como novio. No te puedo creer. Entonces yo era la imagen del buen chico que grito, buenas noches, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Y va a salir usted con mi hija hoy? Sí, vamos a salir aquí nomás a comer algo tranquilo. ¿Y a qué horas regresamos? A las 12 de la noche. Bueno, 12 me promete. Muchas gracias, muchas gracias. Salíamos en la esquina, se le daba el carro a Gustavo, yo me iba y Gustavo se iba con la novia. Oye, pero no eludas lo que te voy a decir. A ver, no, pregúnteme, sí. Tú he visto la fotografía, pintero de muchacho. No me vengas a decir que no tenías también esa concurrencia Bueno, fui femenil. soltero mucho tiempo. Sí. Yo me casé a los 34 años. Ya. Y fui soltero, entonces sí tuve varias novias a las cuales las quiero y las respeto mucho todavía. ¿Ah, sí? Sí. Y tu mujer sí sabe de eso. Claro, por supuesto. Esa querencia que tienes. Sí, ya para- somos adultos, ya comprendemos. Lo que no fue en tu año, que no te haga daño. Sí. Yo entiendo que hay algunas que les molesta más y a otras, pero no. Verónica es maravillosa, y se burla Pero de eso y todo. tienes un matrimonio muy firme. Yo era enemigo del matrimonio. Yo ¿Ya? decía, jamás en la vida me voy a casar. Tendré sobrinos, seré feliz, me dedicaré al deporte, a lo que me gusta, pero yo no quiero casarme. Y recuerdo claramente haber estado en un restaurante y ver que entraba una pareja con 3 hijos. Y yo decía, jamás. Me casé y tengo 6. Los tuyos, los míos y los nuestros. Y soy feliz porque son unos niños y hijos maravillosos que me dan felicidad. Y Verónica es una mujer que realmente me ha enseñado que la vida se la puede manejar maravillosamente bien estando casado. Y lo que yo nunca pensé. No, por eso no digas de esa agua no debe beber. Y ella está de acuerdo en los fines de semana coger e irse para Olón. Ella va con hacerse nosotros, pues. Hacerse el aventurero, andar en bicicleta. Es que la bicicleta nos da más años de vida. El sunset Sí, con no, le vodka y encanta. todo lo demás. Le encanta. Sí. Ella sabe que el sábado, por ejemplo, arranca con temprano, ya vistiéndonos para ir a pedalear, ella ya nos espera a la hora del almuerzo. Es parte de. El otro día conversábamos con Andrés Crespo, otro muy buen Sí, amigo que fue parte claro. de la radio, y decíamos, creo que estamos cumpliendo el plan que habíamos trazado llegada a esta edad, ¿no? Queríamos estar en la playa más tiempo, dejar de trabajar menos los fines de semana, porque yo trabajé 25 años los fines de semana, empezar a disfrutar de hijos y nietos, andar en bicicleta. Y Andrés dijo, lo estamos haciendo. Y lo que se estamos haciendo. reunieron en algún momento para diseñar el futuro de qué hacer durante las décadas. Tal vez si no nos dimos cuenta, porque siempre hablábamos, aquí sería un buen lugar para tener una casa, pregunta si aquí podemos vivir. Andrés Crespo Reinberg, que era el papá de Andrés, tenía un proyecto muy bonito Claro. en Olón de muchas casas, entonces llegábamos un tiempo ahí, yo iba donde la familia Chiriboga, Olón, desde los finales Claro. de los 70 casi, y siempre nos gustó este sector. Y terminamos cada uno cerca por ahí cumpliendo lo que siempre soñábamos en charlas tal vez informales, pero ya se volvieron formales, con empujes y ayuda de esposas y de parejas que siempre dicen, vamos, endeudémonos, compremos acá, y todo se fue dando. La relación que has tenido tú con la dirigencia deportiva del país. Yo los dirigentes deportivos creo que son muy mal vistos. Yo creo que usted lo ve mejor que nadie. No es fácil estar ahí. No es fácil. No, voy a alcahuetear a un irresponsable y un pillo, eso es otra cosa. Pero es muy fácil decir, ya pues consigo un sponsor, ya pues como la televisión. Es muy fácil decirlo. Pero cuando uno está ahí, yo estoy consciente de que hay gente que es buena, que tiene buenas intenciones y que a veces no le salen los planes como quiere. Y a veces trato de entenderlos, pero eso no significa que hay que señalar cuando se falla y no se queda bien. ¿Y Cuando si se lo falla y haces? no se queda bien, hay que señalar. Si lo haces, Diego, Lo hago y me he metido en problemas por hacerlo, porque yo creo que estamos en una era en la que hay poca tolerancia a la crítica, muy poca tolerancia a la crítica. Creo que es la era más fuerte en la historia
de la poca tolerancia a la crítica. 2 ejemplos rápidos. El otro día señalé algo de que consideraba que las calles en la vía San Bordón no terminan su arreglo y no incomodó el comentario. Empiezan a querer desacreditar al mensajero y no al mensaje. Y pasa con Barcelona, pasa con la Federación. Cuando alguien hace un comentario, oye, me hubieras llamado primero, me hubieras... Ojo, yo no estoy mintiendo, estoy dando una opinión o con un hecho. Sé que están luchando para salir adelante, sé que quieren hacerlo, sé que no es de mala fe que no le quieren pagar a los jugadores, pero tienes que señalarlo. Tienes que señalarlo. ¿Qué esperanza hay con nuestra selección en el Mundial? ¿Cómo ves tú eso? Tengo mucha fe en esos 21 días previos de entrenamiento antes de jugar el Mundial. Ya. No sé si esos días van a poder cristalizar mejor una idea. Creo que Becasés ha trabajado más en zona 1, zona 2, pero zona 3 todavía no pasa la prueba, la ha reprobado. Me parece que fue súper saludable que terminen el año ganando la Nueva Zelanda y jugando bien para que haya un analgésico. Lo veías y lo sentía tenso ya Becasés con la crítica, por ahí la muestra de respaldo de los jugadores. Pero creo que esta selección, yo soy un optimista patológico. Entonces yo sí creo que puede. Pero hay puede que ser hacer un buen realista. mundial. El realista es que en este momento, hoy, podría y debe jugar mejor. Ok, pero tú estás diciendo que hay 21 días. Que son los que le dan previo a iniciar el campeonato. Eso quiere decir que a él le falta trabajo. Totalmente. Y estamos conscientes de que cuando llegan a trabajar como selección tienen 3 días o 2 días para trabajar. Pero son seleccionados. Sí. Es más fácil hacerle entender qué es lo que quieres hacer. Me decía eso Pedro Quiñones hace un par de días. Me decía, Claro. Diego, el jugador de fútbol ecuatoriano hoy que está en Europa, llega y le dices así, te cambia el chip a lo que hay que hacer. Pues. Entonces no crean tampoco, y por eso hay que escuchar, que es que necesitan 25 sesiones de entrenamiento. Son otros detallitos en los que hay que trabajar y pulir que esperemos los cumpla a tiempo, ¿no? Porque volviendo a la dirigencia, a lo de la dirigencia, tampoco es que con un plumazo cambio de técnico. No. Porque hay mucho dinero por medio, porque la gente dice, cámbialo. No es tan fácil. Y es un trauma que tiene un rebote hasta con los deportistas. Pero ni hablar de la parte económica, ¿no? Pero ¿qué hubiera sucedido? Como tú dices, ha sido un bálsamo ese triunfo contra Nueva Zelanda. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Crisis de gabinete con una pérdida, por ejemplo, con un equipo de 4º nivel como Nueva Zelanda? Terrible hubiera sido. Sí, ¿no? Una crisis, pero que hubiera erupcionado el volcán. Y yo creo que hasta que se hubiera ido rápido de vacaciones para huir de ese tipo de críticas porque hubieran sido merecidas ante una selección como Nueva Zelanda, que es de bombo 4 y a la cual había que ganarle. Nueva Zelanda era un sparring al que había que ganarle. Y había que ganarle luciendo algunos de los méritos y virtudes que puede tener un equipo y sus insumos. Yo creo que Ecuador lo hizo en su medida. El primer tiempo tal vez lo hizo y a buena hora. Ganaron, gol de campana, todo le salió bien. Terminan invicto el año, 15 partidos consecutivos sin perder, pero cuando vamos a lo cualitativo es otra la historia. Sí. Entonces, si ocurría eso... papá. Sí. Porque había que señalarlo, decirle por qué no le ganaste a Nueva Zelanda. Los cañones estaban listos. ¿Tuviste la tribuna ya? ¿Escuchaste la tribuna en New Jersey? Doctor, yo lo vi en Austin a Sebastián Becasese después del partido con Estados Unidos. Primero que nada salió Pochettino. Claro. Eufórico. Pochettino estaba eufórico por su equipo porque decía, me empezó a rendir como yo espero. Ojo con Estados Unidos en este Mundial. Ojo con Estados Unidos en este Mundial. Ya. Y entró Becasese y lo vi decaído, lo vi por primera vez como diciendo, no me sale lo que quiero hacer, ustedes tienen razón en lo que están señalando. Eso sentí, no puedo decir qué es lo que pasaba. Eso es lo que sentí. Contra México volví a ver el mismo rostro. Contra Canadá el mismo rostro. Y ya con Nueva Zelanda como que ya, como dijo, al fin ya. Pero lo sentí yo ya tenso. Yo lo sentí a Becasese ya preocupado. Y este tema de... Como que tú dices que Becasese está preocupado porque no sale lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Que el equipo tenga más ideas ofensivas, que tenga más forma de poder descomprimir, como él dice, los equipos que se le cierran, que aprenda que puede tener muchas más combinaciones y tener otros insumos para jugar ofensivamente con los jugadores que tiene, aprovechando las características de esos jugadores. Pero ha tenido muchos partidos y no hemos visto esa modificación. No le voy a refutar eso, no lo hemos visto. No lo hemos visto y esperemos verlo, ¿no? Ya lo vimos, se soltó plata un poco, soñamos en ver a Moisés Caicedo un poco más liberado. Yo creo que Nilson Angulo siguió jugando por el saldo que tenía el buen partido que hizo contra Argentina, pero no lo ha logrado revalidar. Llevó, creo que se está ganando el puesto titular, creo que es el que más encara en esta selección. ¿Eh? ¿Cómo viste a Campana después que le dieron 90 minutos? Era necesario para su salud mental. Qué bueno. Para la salud mental. ¿Verdad? Era necesario porque ha estoy hecho seguro un gran esfuerzo, ¿no? que la está escuchando y escuchando y escuchando. Y hay clasismo aquí. Es una realidad. A Campana se la montan y se la trepan tremendamente. Señor. Entonces él le hizo bien jugar, a marcar gol. Yo creo que hasta casi llora cuando hace el gol. Me da la impresión, ¿no? Sí. Y se abraza con Plata, que era su pana de la sub-20.
que es con quien hacen la jugada y como rememorando esa selección y ese momento histórico del fútbol juvenil. Le hace bien, le va a hacer muy bien. En el futuro de la dirigencia del fútbol, ¿qué ves? ¿Por qué Guayas ha apagado esa lucecita de tener dirigentes activos, candidatos? Porque yo creo que el deporte, si no se cambia cultura corporativa, se muere. Se muere. Crecimos en años cuando comenzábamos la conversación en que había un equipo de béisbol que tenía a don Segundo Wong, que se encargaba de fundar el equipo todo el año. Y hoy día no hay eso. Y hoy día son menos los que se atreven a hacer eso. Lo hay por ahí uno que otro, ¿no? Y está el directivo de tal deporte esperando que le lleguen los $70,000 que recibe al año del gobierno y esperando que le llegue un sponsor. Entonces, no es desafortunadamente. Yo creo que hay que buscar la persona hoy que es el genio buscando dinero y el que conoce cómo manejar el deporte. Porque si no se mueren. Yo escucho federaciones todo el tiempo que no le pagan a los entrenadores. Si son del alto rendimiento están bien, pero si no, se mueren. Yo sí creo en que si soy un buen directivo y un buen administrador, puedo manejar un club como sociedad anónima. Como me puede ir mal, como me puede ir bien en cualquier compañía. No creo que se pierda la esencia de un club, porque me hago sociedad anónima. Como decían que el VAR iba a matar la esencia del fútbol, porque escuché tantas veces. Pero, ¿usted se acuerda aquí que durante muchos años nuestras agencias de publicidad traían gerentes y creativos chilenos, argentinos, peruanos, que eran los que como que enseñaban cómo era el negocio? Yo creo que vamos a tener que empezar a traer administradores internacionales de los equipos, que a la final es para ver qué pasa, porque me da la impresión de que no estamos bien en ese cargo, en ese puesto de manejar administrativamente y como empresa un equipo deportivo. En el tema de aspiraciones, de cosas que has hecho bien, mal, ¿qué te arrepientes de haber hecho y de no haber hecho? ¿Volvemos a ponernos filosóficos? Sí, claro, es que ese es tu fuerte. Estoy dándome cuenta. Carlos Julio Rosemena Monroy decía, yo no me arrepiento de nada, yo rectifico. Pero yo sí me arrepiento. Yo sí me arrepiento de algunas cosas. O sea, yo tenía... ¿Se puede saber algo? Sí, yo tenía tal vez unos 25 años, 24 años. Yo me porté muy malcriado cuando me dijeron cuando era la selección para los talentos que iban al Mundial de Estados Unidos. A mí me sientan en una reunión en TC, yo tenía 23 años, y me dicen, yo creo que estaban probando cómo era mi cerebro. Tú estás preparado, tú eres muy joven, el de acá quiere ir, el de acá tú no quieres ir. Y yo contesté con una frase muy malcriada que no la voy a repetir. Me arrepiento de haber dicho esa frase en ese momento, pero terminé yendo al Mundial, ¿no? Y cuando regresé a ese Mundial, me ofrecieron para irme a dirigir todo el deporte de TC y Gama a Quito. Una oferta económica increíble, yo soltero, 25 años. No sé si hice bien al no aceptarlo, no lo sé. ¿Y sabe por qué no acepté? Porque ese año teníamos tremendo equipo de béisbol en Guayaquil y no me iba a dejar perder ese campeonato. Yo quería jugar ese campeonato. Si fue un error o no fue un error, no lo sé. ¿Y en la vida personal? En la vida personal, lo lírico, lo que suena mucho, me hubiera gustado estar más tiempo con mis hijos en determinado momento que por trabajo no lo hice. Me puedo arrepentir de no haber hecho un esfuerzo más para haber podido llegar a determinados momentos. Eso no es que ha dañado nuestra relación, sino que, como le digo, estoy siendo lírico. ¿Qué más me puedo arrepentir en la vida personal? Mi padre murió de cáncer en una clínica y el momento que estaba muy mal decidí cruzar a ver una medicina, algo, y me puedo arrepentir de haberme quedado ese momento ahí para estar en su último respiro con él, pero no es que eso me marcaba de por vida también, pero es por citar algunos ejemplos así rápidos que se me vienen a la mente. Ok, vamos terminando. Le voy a dar forma a esta entrevista. Se hizo viral el tema del hincha alemán. ¡Qué bestia! Eso es increíble, doctor. Eso es increíble. Pero vale, ve este hijo de... Eso no salió al aire, eso estaba grabado. No, pero salió, claro, se conoció. Y la genialidad de Verónica Guevara como productora dijo, súbelo que es chistoso, que puede generar algún tipo de comentario cómico, súbelo. Y el resto es historia. Yo subí ese video, apagué el teléfono y entré a ver Alemania-México, que México le gana pues en el Mundial de Rusia. Salgo del estadio, prendo el teléfono y digo, ¿qué ha pasado? La gerente de TC en ese entonces, Marta Moncayo, baja el video, porque estaba el cubo de TC. Ya era muy tarde, yo lo bajé, pero ya lo habían grabado y le había dado la vuelta al mundo. ¿Sabe que hicimos una campaña para encontrarlo en Qatar? ¿Sí?
Sí, pero a Qatar no fueron muchos alemanes. No, pues es que era el tiempo, no era el tiempo adecuado. Claro, no era la época del verano. Claro. Que se mueven los europeos. Entonces, era una campaña para encontrarlo, buscarlo. Todavía estamos queriendo buscarlo. Pero te nació esa vaina. Es que me interrumpía. ¿Ese momento rato. ¿Fue una inspiración o qué? Claro, estábamos saliendo ¿O ya la estabas guardando? No, estábamos grabando, no podíamos salir en vivo. Entonces era grabar el informe y enviarlo, grabar el informe y enviarlo. Y él me cortó 3 veces. Y ya la cuarta que me cortó, digo, vale. No, la recordamos y la verdad que... No hay un día en la calle que no me lo recuerden o que vaya a una entrevista o una charla y hablen de eso. Una vez estábamos en una universidad, en un simposio maravilloso, hablando de las redes y lo que es hoy el mundo de la comunicación y cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado. Y de pronto cuando alguien me pregunta eso, yo me viro así. Todos los alumnos sacaron el teléfono así para grabar mi respuesta. Era impresionante. Yo digo, por eso cuando alguien me dice, grábate algo viral, yo digo, eso no se lo puede programar. Eso salió porque salió y afortunadamente generó más simpatía que rechazo porque hubo gente que decía que había sido muy malcriado y que porque dije eso también, ¿no? Pero bueno. Agradecer. Fritz le pusimos al alemán. No sabemos cómo se llama. Ah, no sabías. Pero le pusimos Fritz. O sea, la campaña era Encontrando a Fritz. Vino un periodista alemán aquí hace poco al Ecuador, cuando ocurrió lo que ocurrió en TC del 9 de enero. Sí. Y a mí me tocó mucho atender a los periodistas internacionales que llevaban a TC. Y yo hablaba con este periodista alemán y yo sentía que él me miraba. Me miraba. Entonces, cuando ya terminó todo, me dice, perdón, me dice. En inglés hablamos, sí. Tú eres el de un... Yo soy, le digo, no lo puedo creer que tú viste eso en Alemania. Sí, me dice. Entonces le dije a este periodista, ayúdame a encontrarlo. Ayúdame a encontrarlo, tú que haces base en... Dice, Alemania es un país de 40 millones de habitantes, me dice, es un poco difícil. Pero bueno, a ti tal vez es más fácil que a mí acá. Pero bueno, seguimos buscándolo, así que si esta entrevista ayuda a que llegue a él. A Fritz. Buscando a Fritz. Buscando a Fritz. Diego, agradecerte. La verdad es que hemos disfrutado casi 40 y pico de minutos. Se va rápido el tiempo, ¿no? No, la francachela no, es que además que le metiste tantos tonitos filosóficos que he disfrutado mucho. Sí. Voy a repetirlos, porque me han agradado mucho de aquellos. Y felicitarte, porque de todas maneras eres un periodista aprovechado, muy reconocido. Me gusta hacer periodismo, doctor. Me gusta. Lo siento. Yo le digo mucho a los jóvenes, ustedes están más preocupados por tuitear que por hacer periodismo, les digo. Es correcto, eso no. Vamos, el otro día escuchaba a Suárez, al ex técnico de Ecuador, que decía, yo escucho tanto que la gente dice, ese equipo corre bien. ¿Cómo corre este equipo? Y él dice, uno no corre fútbol, uno juega fútbol, decía Suárez. Y en esta charla técnica él decía, el futbolista ecuatoriano y el costarricense son muy inteligentes para asimilar la táctica, son rápidos. Entonces yo decía, si él dice eso, me imagino que los ahora son igual, lo que hablábamos de BKC, que les puede tomar 3 o 4 días entender la idea y de ahí trabajarla. Pero bueno, yo quiero que la gente haga buen periodismo, yo espero que la gente tenga buenos contenidos y que no se conformen con cualquier tipo de contenido, sino con buen periodismo. Y que los chicos estos que quieren aprender periodismo saquen un mensaje tuyo. Porque yo he visto mucho que se llenan de información, poca opinión. ¿Qué tienen que hacer para llegar a eso desde tu punto de vista? Dejen de asumir. Yo estoy con una campaña que digo, dejen de asumir e investiguen. Si tu mamá te dice que te quiere, dile que lo pruebe. Tienen que probarlo. Mamá. Y no se metan en esta profesión para hacerse famosos. Métanse para realmente buscar historias y contarlas. Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted también amable por aguantarnos aquí en este edificio tantos años también. Ahí estamos con Diego Arcos al final del túnel. ¿Prueba superada? Salí. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes.